de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda carta de San Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, capítulo 3, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, algunos de nosotros, dice así, todos nosotros, dígalo conmigo, todos. Otra vez, con más fuerza. Ahí va queriendo. Todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados. Repítala conmigo esa palabrita. Transformados. ¿Cómo es ese proceso? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amado Espíritu Santo, te rogamos ahora que ilumines con revelación del cielo nuestros corazones y traigas entendimiento y sabiduría de esta palabra para que podamos abrazarla, sembrarla y multiplicarla en esta semana. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: transformados, metamorfosis es la palabra en el original griego que utilizó Pablo. Metamorfosis. Cuando el Señor instaló esa palabra en mi corazón, lo primero que pensé fue en una imagen que el equipo de producción ya está por poner en la pantalla. Promedio 13 años tiene el equipo de producción, pero ahí están las nuevas generaciones sirviendo al Señor, donde nos muestra uno, no es el único, pero uno de los animales de la creación que sufren, que experimentan, que tienen en menos de 3 semanas lo que se llama una alteración completa de su apariencia. Entonces, José, capaz que ese gusano, esa oruga que hoy viste a la mañana temprano en tu jardín, cuando lo vuelvas a ver el 2 de diciembre, ya no va a estar. Dejó de ser oruga, dejó de ser gusano, solo te va a dejar la casita, como dicen los chicos, y va a aparecer una hermosa mariposa multicolor. ¿Qué me cuentan? Fíjese si tenemos la posibilidad ahora, por eso también cómo acomodamos los ángulos visuales hasta que podamos lograr tener la pantalla arriba. Fíjese en este brevísimo video qué le pasa al gusano de seda y entenderá mejor cuando Dios dice transformados de gloria en gloria. Usó la palabra metamorfosis. Como el gusano, a veces nosotros llegamos a Dios arrastrados, medio golpeados
o esquivando pisotones y sin mucha aspiración más que andar siempre a nivel suelo. Pero el Señor te dice en este domingo y nos quiere hablar durante todo este mes que Él es especialista en transformación. ¿Cuántos toman esta palabra y le creen? Dice, así todos nosotros, es la palabra apostólica para este mes, todos nosotros somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu del Señor. Hay un solo requisito: estar con Él cara a cara. Quiero hablarte de eso esta mañana y el título del mensaje es La lucha de un impostor. Metamorfosis es el lema para todo el mes. Transformación es el propósito de todo este mes en especial. Pero hoy quiero hablarte, y cada domingo vamos a ir tocando distintos temas, de la lucha, la experiencia de lucha de un impostor que está en la Biblia y que fue transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Decí conmigo, yo quiero eso. El Génesis en su capítulo 28 dice que Jacob, verso 10 en adelante, salió de un pueblo llamado Beerseba y se fue a Harán. Y al llegar a cierto lugar se quedó allí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y se acostó a dormir. Y entonces tuvo un sueño. Abro paréntesis y aclaro lo siguiente. No todo lo que soñamos es un mensaje celestial. A veces es el proceso digestivo porque te comiste como el viernes 6 porciones de pizza y te fuiste a dormir, ¿no? Hay una turbulencia en tu organismo. No todo lo que sueña usted es un mensaje de parte de Dios, tenga cuidado. Pero sí es cierto que a veces Dios procura, Dios busca en esa quietud de la noche mostrarnos algo. Ese fue el caso de Jacob. Dice que soñó que una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. En esa escalera los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y en lo alto de la escalera el Señor le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia te daré la tierra donde estás acostado. Y le hace una serie de promesas Dios en ese sueño a Jacob, el gusano. Cuando él despertó de su sueño, dice el texto, dijo: realmente, verdaderamente, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. No me di cuenta. Muchas veces Dios nos está buscando, se acerca, se manifiesta en nuestras vidas porque quiere llevarnos a un cambio. ¿Y vos y yo cómo estamos? Dormidos. Estoy viendo TikTok. Y estamos hipnotizados con un montón de cosas que no digo que sean malas, pero estamos muy distraídos de lo trascendente. Realmente Dios estaba aquí y dice que sintió miedo y dijo: tremendo, terrible es este lugar. Entonces, por la mañana Jacob se levanta, tomó una piedra que había utilizado como cabecera, se levantó, derramó aceite allí, la ungió, consagró ese lugar y lo llamó a ese lugar Betel y dijo, escucha bien, a ver si se parece a alguna oración que has escuchado recientemente por acá. Dijo Jacob: si Dios me acompaña, si Dios me protege, si Dios me da pan para comer, si Dios me da ropa para vestirme, y si Dios me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Aleluya. Esa última lo agregué yo.
esta piedra que he levantado será casa de Dios, y de todo lo que me des, ahí tuvo una audacia el gusano Jacob, y dijo, prometió, apartaré el diezmo para ti. ¿Qué habrá dicho el Señor, no, en su trono? ¿Quién te ha visto y quién te ve, Jacob? Comienza ahí un proceso que quiero mostrarte algunas características jacobinas. El gusano, la oruga, el bicho no transformado, cuyo significado Jacob ya nos habla mucho su nombre, que en hebreo tiene raíz con la palabra talón, porque ya desde el nacimiento el tipo quería hacer trampa. ¿Conoce alguno así? Ya desde el nacimiento quería agarrarlo a su gemelo y decir, no, voy a salir yo primero. Y lo nombraron Jacob, que tiene que ver con el que suplanta, el impostor, el que engaña, el tramposo, el engañador, el mentiroso. Si conoce a alguien así, guíñeme un ojo, dígame. En este párrafo que acabamos de leer veo algunas características que es importante revisar. Dice el verso 13 que Jacob era un creyente de tercera generación. Escucha bien. Su abuelo era Abraham. Su papá era Isaac. Él ya venía de un linaje con gente de fe. Pero como te lo he dicho muchas veces, no por nacer en un garaje uno es auto. No por haber nacido en un hospital uno sale médico. La cuestión no es dónde naciste, la cuestión es qué haces con esa fe, ese ejemplo, esa enseñanza que recibiste de tus padres. En este caso había sido buena enseñanza, buen ejemplo, gente de pacto, pero Jacob andaba en la suya, no en la fe de su padre, ni en la fe de su abuelo. Él todavía necesitaba tener una experiencia personal con el Dios de su padre y con el Dios de su abuelo. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Solo cuando Jacob, el impostor, se encontró con el Dios de sus antepasados, comenzó un proceso de metamorfosis, un cambio profundo de su vida. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos de gloria en gloria. No es con la oración del viernes, no es con una oración de este domingo, no es con una reunión, no es con una experiencia, es un proceso consecutivo que mientras estemos respirando en esta tierra, Dios siempre nos llevará a un cambio, a una santidad, a una liberación, a un aprendizaje de gloria en gloria. Estoy a punto de registrar una buena camiseta para venir a predicar el domingo pasado, el domingo que viene, que diga, paciencia, todavía Dios no terminó su obra conmigo. ¿Le gusta esa? Una para cada. Se las vendo. En el versículo 10 señala que hay una actitud muy común esta en la mayoría de las personas, pero particularmente, ojo, en hijos, en nietos, en familiares de creyentes. Piensan que resuelven sus problemas con Dios mudándose a otros lugares, poniendo distancia con la familia, yendo para aquí, yendo para allá, me cambio de barrio, me cambio de pueblo, me cambio de iglesia. La mudanza no modifica el problema interior. Hello, también lo digo para YouTube. Tu mudanza, tu cambio de trabajo, tu cambio de actividad, tu cambio de estudios, tu cambio de lugares, tu poner distancia con algunas personas no resuelve el asunto, porque te tengo una novedad. El problema está dentro tuyo. Jacob tenía que confrontar una serie de malos hábitos, de mentalidad y de actitudes
que no dependía del barrio, el pueblo, la región, sino que estaban dentro de él. Los cambios geográficos no pueden resolver ni transformar tu vida. Es cierto que en algunos lugares los gusanitos tienen menos riesgo de ser pisoteados. En algunos lugares el gusano oruga está más lejos de algunos pajaritos que quieran picotearlo. Sí, pero sigue siendo gusano. Así conmigo, ajá. Más adelante en el versículo 20 aparece otra característica muy frecuente en la actitud de ciertos cristianos o cristianators. Depende. Sonríe que Dios lo está filmando. Muchas actitudes que hemos encontrado a lo largo de la vida y alguna vez me la he visto frente al espejo. Me pasa. ¿Cuál es? Que quieren o intentan o pretenden estar en el camino de Dios, pero no es por amor, no es por convicción, no es por fe, sino por, a ver cómo lo digo, puro interés de conveniencia, era la frase que yo estaba por decir. Gracias, mi hermano. Dios le está hablando y no se está hablando. Puro interés especulativo. ¿Escuchaste la oración, no? Miren, las 5 condiciones que nos revela cómo pensaba Jacob. Si Dios va conmigo, que me guarde en el viaje, que me dé comida, si me provee de ropa, si me concede regresar en paz, entonces sí, prometo que voy a adorar a Dios, prometo que voy a ser fiel, incluso hasta capaz que logro que en el QR meta el diezmo. Jacob, toma para vos. Él representa a todos aquellos que elaboran, yo le llamo un plan canje con el Señor. Un plan canje. Señor, yo te doy esto, vos me das esto. Yo te entrego aquello, si vos me das esto, yo te entrego lo otro. Si todo va bien, yo seguiré tu camino. Si no me pasa nada malo, yo te sigo adorando. Si todo me sale piola 5 QRU, aquí estaré el domingo que viene. Pero no funciona así. ¿Qué tenés adelante? ¿La lámpara de Aladino? Algunos creyentes funcionan como un evangelio Disney. En el nombre de Jesús frotan la lámpara, esperan que el genio se manifieste y le piden sus deseos. Te cuento, Él no es un genio de fantasía. Él es el Rey de todos los reyes, es el Señor de todos los señores. Siendo Dios, se despojó, se hizo hombre, fue a la cruz, resucitó y volverá un día para reinar con justicia y establecer su santidad con cielo nuevo, tierra nueva y todos sus santos. Y así de poderoso que es, nos ama. Entonces, ¿qué espera Él? Que tengamos un sistema religioso especulativo y te lo vas a perder. Nos está llamando a seguirle por amor, por gratitud, por compromiso, por entendimiento que el plan de Dios es lo mejor para nuestra vida. Incluso cuando tengamos días difíciles, la heladera tirite de vacía porque está fría de tanto que falta, aún así Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno de adoración, de amor, de servicio y de gloria. ¿Alguien dice amén? Me encargó mi esposa pedirle oración por su sanidad. Le cambiaron la medicación y parece que fue de Guatemala a Guatepeor. ¿Vieron que a veces cambian la medicación y ayuda por un lado y golpea por el otro? Y le digo para los jóvenes, porque ella fue la ideóloga de la obra esa que hicieron los jóvenes. Los vio en sus videos, vio las fotos.
y los alienta a seguir adelante, porque aun cuando el cuerpo esté débil, nuestro espíritu puede seguir adorando a Dios. Entonces, ay, querido Jacob, ¿no? El significado de su nombre ya podríamos decir que en alguna medida nos representa bastante a algunos de nosotros, porque seguramente en algún momento de nuestra vida hemos tratado de hacer algún plan canje con Dios. Pero necesitamos ser confrontados con la necesidad de una transformación espiritual. No chapa y pintura livianita por afuera, sino que vaya a lo profundo de nuestro corazón. ¿Estás acá? Amén. Dice la historia, que me la contaron en los años 80, que hubo un concurso en Francia donde se convocaron a los principales coiffeurs, peluqueros, manicure, toda la gente de estética, y había un premio muy importante para aquel que lograra durante el concurso, que eran varios días, lograr la más impactante transformación en la imagen de una persona. Uno de los competidores dijo: ¿cómo puedo hacer? ¿A quién puedo atender? ¿Qué idea se me ocurre que sea algo realmente llamativo, atractivo, impactante para que el jurado me dé el premio? Y se fue hasta su casa caminando para ordenar las ideas. Veo que a veces caminar nos ayuda a ordenar las ideas. Camine, hace bien. Dice un médico muy mediático: menos pastillas, más zapatillas. Hay que caminar un poco más. Y resulta que este coiffeur famoso, rumbo a su casa, pasa por una zona y encuentra un mendigo muy pobre, un hombre en situación de calle, un linchera muy dejado, barba abundante, cabellera toda maltrazada. Su situación de verdad daba mucha tristeza. Y entonces dijo: acá está. Le habló, le explicó, le prometió alguna motivación, se lo llevó, le sacó la foto para que quedara todo registrado. No era la era de las telefonías celulares, tuvo que utilizar la Polaroid, que era instantánea. ¿Se acuerdan? Estoy hablando del siglo pasado, ya sé. Y ahí estaba, primer plano del linchera en su esquina. Se notaba que no era nada trucado, obviamente. Se lo lleva al lugar del concurso, lo hace bañar, lo afeita, le corta el pelo, le hace las cejas, le quita los mostachos que le salían de la nariz, le corta las uñas, le pone ropa linda, le pone perfume. Y de entonces, cuando llega el momento de presentar al jurado, presentan su foto anterior y aparece el hombre. Irreconocible. Aplausos, todos los flashes. Ganó el premio. Cumplió su promesa el coiffeur, el esteticista, y le dio una parte de platita. Pasaron los meses y vuelve a caminar rumbo a su casa el premiado ganador. ¿Y qué encuentra? Otra vez, en la misma esquina, el hombre que había sido transformado estaba mendigando en igual o peor condición que él lo había encontrado. Mis amados, Cristo no nos hace un retoque por fuera. Cristo nos transforma desde adentro. No es un tema de peinado, no es un tema de ropa, no es un tema de lo externo, es un trasplante de corazón, es una transformación de nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir, porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero eso Jacob todavía no lo sabía. Él había
había recibido ese nombre por causa de ese tipo de carácter, suplantador, impostor, falso, tramposo, engañador, especulador, agente de bolsa en la City porteña, no. Argentino, no. Jacob representa todas esas personas que todavía, aunque han escuchado algo acerca de Dios, aunque sus padres, su tío, su abuelo, su cuñado le han dado testimonio de la presencia de Dios, todavía no han experimentado esa operación a corazón abierto que el Señor y su palabra logran en nuestra vida. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Metamorfosis, de eso estamos hablando. Jacob simboliza también a las personas que intentan seguir el camino de Dios por conveniencias o por pura tradición familiar. Las tradiciones, algunas, nos ayudan a mantenernos firmes durante un tiempo, pero las tradiciones, si no son en un momento reemplazadas por las convicciones propias y personales, no van a resistir las tormentas y los desiertos de la vida. Pregunto, ¿usted tiene tradiciones o convicciones? Un Jacob del año 2025 sería alguien que concurre a las reuniones, canta, ora, da gracias por los alimentos, de vez en cuando se le cae un billete en la ofrenda, colabora con algún ministerio, pero ¿qué? No se compromete con Cristo. Está involucrado, va y viene, como las ondas del mar, dice Santiago, pero todavía no ha experimentado una verdadera, genuina, sincera relación personal con Dios. Todavía él funciona de lo que otros le cuentan de Dios. Pero mis amados, llega siempre algún momento en la vida que de lo que oídas te había oído no alcanza. Necesito que mis ojos de verdad ahora te vean. Entonces, para que este joven impostor se definiera, Dios preparó una crisis. Todo esto fue la introducción. Ahora te voy a predicar. Una crisis preparada por Dios. Esto es importante, lo quiero decir muy claro. Las crisis en la vida no siempre son el producto de malas decisiones, de andar con malas juntas. Las crisis en la vida no siempre son consecuencia de una mala siembra que estoy cosechando. Hay crisis en la vida que Dios las permite con propósito, para que reaccionemos, para llamarnos la atención. Crisis amorosas de parte de Dios, como por ejemplo un profeta que le dijeron: tenés que ir a predicar para allá. Y el tipo se tomó el pasaje más reciente hacia el otro lado. Usted y yo muchas veces nos hemos encontrado huyendo de su propósito. Imposible. Entonces Dios prepara tormentas, prepara situaciones, mares revoltosos y hasta una ballena vegetariana, para que usted y yo caigamos en una situación, para que por fin digamos: ay, Dios mío, mirá que era duro Jonás, 3 días en el sistema gástrico de un pez enorme para recién orar. ¿Cómo andamos por casa? Jacob empieza a tener una crisis que sabía que en algún momento iba a tener. De repente, después de muchos años, su hermano viene a buscarlo. ¿A cuánto le gusta el guiso de lentejas? O para esta época del año, lenteja en ensalada con huevo. Hoy no quiero hablar, se me hace agüita la boca. Con un guisado de lentejas te robé la primogenitura. Con un guisado de lentejas, era la canción de Jacob, te hice trampa y me di a la fuga.
con un guisado de lentejas hacía muchos años, engañó a un hermano, engañó a su padre, ojo, y una madre cómplice que lo apañó, empezó un proceso de fuga, un fugitivo de su pasado, de sus malas decisiones. Pero a veces Dios, porque nos ama tanto, ¿sabías eso? Que nos ama tanto, tal como somos, pero no nos quiere dejar tal como estamos. A veces Dios genera situaciones, permite situaciones, autoriza situaciones de crisis, porque Él sabe que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman, que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, 4 capítulos después del 28 de Génesis que leímos recién, nos dice que una noche Jacob, que se entera, le han llegado rumores informantes de que Esaú conoce su paradero, le puso el GPS, va con el Didi o con el Google Maps, ya sabe dónde está, se está acercando. Ese hermano que él imagina ofendido, herido, rencoroso, enojadísimo, Jacob tiene una noche de crisis. Y dice el libro de Génesis capítulo 32, desde el verso 22 en adelante, que se levantó, tomó a sus 2 mujeres, ahí ya estábamos en problema, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y cruzó el vado. Los tomó, los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. El gusanito había prosperado. Enseñanza: muchas posesiones no son sinónimo de mucha bendición. Muchas posesiones materiales, pero no tenía paz, no tenía su culpa resuelta, no tenía el vínculo con su hermano sanado, no vivía tranquilo en ningún barrio. Pero cuando este hombre vio Jacob que se quedó solo, apareció otro ser de apariencia humana que se puso a luchar con él hasta la salida del sol. Algunos teólogos dicen que podía ser un ángel, otros teólogos dicen que era una teofanía, una aparición de Dios en formato humano para luchar con su amado y querido tramposo, suplantador, impostor. Dios le había hablado en sueños, pero el tipo seguía haciendo a lo Frank Sinatra su vida a mi manera. Le salió medio Goyeneche. Entonces Dios se manifiesta y lucha. No es una lucha espiritual, lucha cuerpo a cuerpo. ¿Has sentido a veces que la lucha por la cual estás atravesando en tu vida te desgasta físicamente y llegas a días agotados? Eso le pasó a Jacob. Dios lucha con él. A veces queremos tener siempre a Dios como: es Cristo el mejor amigo, es Cristo el mejor amigo, nunca nos deja. Es Jesús el mejor amigo. Aleluya. Pero a veces Él se presenta como nuestro amado adversario. No deja de amarte, pero tiene que salir a confrontarte para que de una buena vez dejes de ser gusano y empieces a volar como mariposa con los colores del Señor. Y dice el relato que cuando ese hombre que luchaba con Jacob, puede ser un ángel, un mensajero divino, vio que no podía vencerlo. Hueso duro, Lo golpeó en la coyuntura de su muslo y se descoyuntó.
Y a partir de ahí quedó rengo para toda la vida. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Se ve que le habían dado un plazo para su misión. Pero Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ay, cómo me gusta esa actitud. Levanta tu mano favorita, la derecha o la izquierda, y recibí esta palabra para el mes de noviembre. No te sueltes de Dios hasta que Él te bendiga. No te sueltes de la fe hasta que Él se manifieste. No dejes de perseverar hasta que Dios obre en tu vida. No te dejaré hasta que me bendigas. Lo que tenía de tramposo, lo tenía de testarudo. Y a veces necesitamos un poquito de testarudez santa. Entonces le dice aquel hombre, ¿cuál es tu nombre? Como si no lo conociera. Pero quería escucharlo, que lo dijera. Jacob. Y acá viene la parte linda. Él le dice, tu nombre ya no será Jacob. Ya no será engañador. Ya no será suplantador. Ya no será impostor. Ya no será oruga, gusano. Sino que de ahora en adelante se llamará tu nombre Israel. Cuando venimos a Cristo, Él nos cambia el nombre. Pero a veces no vivimos de acuerdo a ese nombre. Seguimos con los viejos hábitos. Él ha insertado en nuestro espíritu el día que le dijiste sí, Señor, quiero ser tu hijo. Te ha inyectado el ADN de su espíritu. Pero Él no funciona como inteligencia artificial en formato automático. Él, porque es una relación de amor, procura, busca, anhela que yo, que usted, estamos al borde de la copa y deberíamos bajar un poquito el volumen o el agudo, chicos, de la cabina de sonido. Él procura que nosotros voluntariamente vayamos rindiendo las llaves de cada habitación de nuestra vida. No te fuerza, no te obliga. Puede provocar algunas crisis, pero la decisión final siempre la tendrá tu corazón. Jacob entonces le dijo, hazme saber tu nombre. ¿Para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob parece que tenía una manía por cambiarle el nombre a los lugares donde iba, ¿no? Al lugar que se llamaba Luz le puso Betel, y a este lugar le puso Peniel, que significa cara a cara con Dios, el rostro de Dios. ¿Qué escribió Pablo muchos años después? Seremos transformados de gloria en gloria, como viendo cara a cara al Señor por la obra de su Espíritu Santo. Comienzan mis conclusiones. Así como le sucedió a Jacob, las crisis nos ponen cara a cara con Dios. Nos conducen a tener un encuentro con su persona. Escucha bien, cara a cara para mí significa sin máscaras, sin filtros, sin caretas de hipocresía, sin carucha ni caripela. Cara a cara, porque ya no estamos pendientes de sus manos. Si Dios me da esto, si Dios me da aquello, si Dios me da lo otro, si Dios me cuida, si Dios me prospera aquí, si Dios me bendice allá, sino que ahora estamos buscando su rostro. Porque muchos anhelan las cosas de sus manos, pero nunca lo miramos a los ojos. ¿O acaso te olvidaste cuando tenías esa criatura que llamábamos hijo, o tenés alguno que se llama nieto, que con que te haga una miradita y una sonrisa te saca hasta lo que no tenés? ¿Sí o no? Algunos ni siquiera saben decir todavía la palabra dinero, pero viene, se te siente en la falda, te da un beso, un abrazo, te mira a los ojos y sos capaz de ir a pedir un préstamo al banco para regalarle algo. ¿O no? Así es el corazón
corazón de Dios. Si hoy viniste obligado, qué pena, pero por lo menos viniste. Si hoy viniste por tradición familiar, no es lo ideal, pero al menos viniste. Pero ni siquiera pasa por venir 1 hora, 2 horas, 4 horas de la semana aquí y allá. Pasa por tener cada día la actitud de acá estoy, Señor, sin máscara, sin filtro, sin careta, porque te amo, porque te necesito, porque sé que sos lo mejor para mi vida y para mis hijos y para mis nietos y mi descendencia. Yo quiero vivir como mariposa, ya no más ser una oruga. La crisis de Peniel lo dejó a Jacob solo con Dios. ¿Cómo lo dejó? Solo. No tenía nadie a quien echarle la culpa. No tenía tampoco a nadie con quien decirle, dame una mano en esta pelea. No estaba la esposa, no estaban los hijos, no estaban los sirvientes, tampoco Esaú, ese hermano a quien engañó y de quien huía. Estaba ahí solo con su alma, como decimos, con su alma llena de culpas, llena de sentimientos, quizás también de vergüenza por errores del pasado, con sus miedos, su alma sola con Dios frente a un futuro incierto. Y dice el relato que estuvo toda la noche peleando. Toda una noche peleando, porque en esas horas de densa oscuridad del alma, Dios iluminó esa batalla y fue liberado. A veces en las noches más oscuras de nuestra vida, estamos dando pasos tremendos de transformación. ¿Estás acá? De los momentos de fiesta, de los momentos de celebración, de los momentos de vacaciones, todos juntos alrededor de la mesa, tenemos algunos recuerdos lindos, seguro que sí, ¿verdad? Pero es de los momentos críticos, duros, difíciles, de batallas que parece que no se terminan, de soledad, donde Dios trata con nuestro carácter, nuestro espíritu y nuestro corazón de oruga, va cambiando a mariposa. Gracias, Raúl. ¿Cuál fue el resultado de esa crisis de transformación? 3 resultados veo para terminar. Número 1, Dios le confirma a Jacob una nueva identidad. Decí conmigo, yo tengo en Cristo. Fuerte, yo tengo en Cristo una nueva identidad. Miren, cada vez que Dios quiso hacer algo muy especial con algún personaje en la Biblia, le cambió el nombre. A su abuelo, que era Abraham, lo cambió por Abraham. De padre común a padre de multitudes. A Jacob también le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque tenía que ver nombre linkeado directamente con sentimiento de identidad. ¿Quién soy yo? Mi nombre, mi sentido de identidad. Dios toca tu identidad para empezar a cambiar tu corazón, tu visión de la vida. Porque si vos te sentís gusano toda la vida, aunque te lleven al palacio del rey, vas a seguir con esa actitud de estar arrastrado pidiendo misericordia para que no te pisoteen un día más. Esencialmente Dios dice, sé que lo has arruinado todo, Jacob, sé que eres especulador, tramposo, impostor, pero yo veo detrás de todos estos problemas e inseguridades algo que nadie ve. Yo no veo un impostor, yo veo un príncipe para mi pueblo, yo veo una princesa para mi pueblo, yo veo un luchador, una luchadora que aunque a veces se equivoca, tiene un corazón perseverante y va a ver mi gloria, va a ver mi victoria.
Amados míos, sé que hay días en los cuales esto suena a fantasía, a película de ciencia ficción, pero lo que Dios te habla en los días a plena luz sigue siendo verdad en las noches más oscuras. Él no cambia. Segunda conclusión que veo de este Peniel, de esta lucha cara a cara con Dios, es que el Señor lo bendijo al viejo Jacob para que renazca el nuevo Israel. En el fondo todos deseamos desesperadamente la bendición de Dios. Estar en paz con Dios, tener el gozo de Dios. Y si queremos realmente tanto esa bendición, tenemos que aprender. Es difícil lo que te voy a decir. Tenemos que aprender a que los quebrantamientos del Señor en nuestra vida no son malos tratos, son para dejarnos una huella imborrable de que Él nos está transformando. Le cambió el nombre, aleluya, pero quedó rengo para toda la vida. A veces Dios nos quebranta y salimos corriendo a buscar kinesiólogo. A veces Dios nos toca y nos duele y salimos corriendo a querer ponernos algún hielo humano. No te pongas hielo, no tomes ningún analgésico, no busques ningún parche. Aprende a vivir con tu reguera, cojo, pero con una identidad de príncipe, rengo, pero una hija y un hijo de Dios que vale mucho más. Dios quebrantó a Jacob para que él tuviera una cojera de por vida. Dios se lo llevó al apóstol Pablo, dice, en una experiencia donde fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sin embargo, ese hombre que fue usado tremendamente en todo tipo de maravillas, sanidad, de liberación, plantación de iglesias, palabra de sabiduría, dice que hasta el final de sus días tuvo en su carne, en su cuerpo, un aguijón, algo que le dolía, algo que él lo reconocía como si fuera algo autorizado por Dios para que Satanás lo molestara, lo tuviera cortito. ¿Por qué? Por la grandeza de sus revelaciones. Es decir, traducido, Pablo, te tengo que dejar algo para mantenerte más o menos humilde. Sano por dentro, pero rengo por fuera. ¿Qué problema hay? Si su alma estaba liberada, ahora tenía fuerzas naturales limitadas, pero su alma había sido liberada de años, de tantas cosas fuera del lugar. Dios hace su trabajo en lo más profundo y Dios te dice en esta mañana de metamorfosis, quiero mostrarte cómo te veo yo. Para verte como Dios te ve, tenés que ir al espejo de la palabra, el espejo de la palabra, el espejo de las Escrituras, el espejo de la Santa Biblia, el espejo de la palabra de Dios es el único que no te va a deformar tu autoimagen, tu concepto de vida, tu identidad. Dice Pablo en el texto primero que leímos hoy, viendo como en un espejo la gloria del Señor. Tal vez hasta hoy lo que estás viendo en el espejo no te gusta. Oh, pastor, soy un narigón, petizo, chueco, horrible. No te estoy hablando de eso. Estoy viendo, dice el Señor, la nueva identidad en Cristo que está dentro tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo siguió la historia después de Peniel? El viejo Jacob, el nuevo Israel, se reconcilia con su hermano. Él estaba desesperado de huir. Cuando ya es inevitable que viene, le manda un par de obsequios, unos cuantos, como para calmarle y bajarle la ira, pensaba él.
Sin embargo, lo que el viejo Jacob especulaba y el nuevo Israel todavía no entendía es que Dios también estaba trabajando en su hermano. Déjame decirte algo. Entre nosotros como hermanos, como familia de fe, ni siquiera el pastor puede transformar a nadie. Solo el príncipe de los pastores es el que puede tratar, ungir con aceite nuestra cabeza, guiarnos por verdes pastos, darnos reposo, aderezar mesa adelante de nuestros angustiadores. No procures cambiar a nadie. Deja que Dios se ocupe de Jacob y de Esaú y de Jacob. No estamos para cambiar gente, estamos para adorar a Dios y compartir el amor de Dios, que Él se ocupa de todo lo demás.